¿Cómo están? Buenas noches. ¿Sí? Parece que se oye bien. Más. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y se escucha mejor? ¿Sí? Ya. ¿Cómo están? Buenas noches. Frías noches. Se escucha bien. Gracias, Nancy. Muy bien. Tenemos ahí, ¿cierto? La calidad. Viviana también. Buenas noches, Viviana. Estela. Muy buenas noches, Paz. Qué bueno verla por aquí, Paz. Katy. Tanto tiempo. ¿Sí? Desde ayer. Buenas noches, Itchel. Y Brian, ¿sí? Que nos da las buenas noches y ahí pone un tema, un comentario. Bien, espero que estén bien. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. ¿Sí? Es una clase que evidentemente es de fase B y requiere tener varios conceptos ya más o menos, ¿cierto?, vistos. Como ya hemos ido viendo, necesitamos ir avanzando de manera práctica, de manera, ¿cierto?, concreta. Esta práctica o esta clase en realidad es en gran medida una comprensión que hay que tener del proceso que vamos a hacer y que estamos haciendo cada uno en su interior y que gradualmente nos va a llevar a concretar, ¿cierto?, esto que es el desdoblamiento mental. Cuando hablamos, ¿cierto?, de desdoblamiento mental, es algo que en realidad en nuestra condición no es tan fácil ni comprenderlo y tampoco hacerlo, no es tan sencillo. Hay que poder entender o tener varios elementos claros para poder llegar a desarrollar el desdoblamiento mental. Buenas noches, Carlos, bienvenido. Y el tema es que en realidad para esto ya tendrían que estar, al menos en nuestra comprensión, la claridad respecto a que existen ciertas dimensiones, distintas dimensiones, que para cada una de esas dimensiones, ¿cierto?, vamos a ir desarrollando, creando unos cuerpos, ¿cierto?, solares, y que cada una de las dimensiones tiene una conciencia, ¿sí? Esa conciencia es la que necesitamos y lo que nos va a permitir movernos en cada una de las dimensiones. Y para poder movernos allí vamos a necesitar unos cuerpos que ya estén creados, ¿vale? ¿Cómo es eso? Tenemos, ¿cierto?, una tercera dimensión donde nosotros poseemos, ¿cierto?, un cuerpo físico. Y está sometido, ¿cierto?, a 48 leyes que también nos habla de conciencia, ¿sí? Entonces, este trabajo parte aquí en el físico, y esto es lo que estamos nosotros entregando a través de estas clases, ¿cierto?, compartiendo, que es el trabajo que desarrollamos aquí, a este nivel, trabajando en nuestros defectos, ¿cierto?, en los pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros movimientos, todo lo que es, ¿cierto?, la dinámica, cómo funcionamos, para llevarnos a un estado de vigilia, a un estado, ¿cierto?, de conciencia permanente, en autoobservación y eliminando defectos psicológicos. Luego, ¿cierto?, cuando vamos eliminando los defectos psicológicos, lo que vamos a ir haciendo en el fondo es, con esa energía que vamos recuperando, es que vamos a ir creando unos cuerpos. En el caso del nivel físico, ¿cierto?, lo que vamos a estar haciendo en el fondo es renovar, recuperar el cuerpo físico. Nosotros por nuestros hábitos, ¿cierto?, y por el ego manifestado en nosotros, y por toda la existencia, hemos ido generando un daño que se va viendo reflejado en nuestro cuerpo físico, ¿sí?, que nos afecta al punto de tener, ¿cierto?, mala salud, en fin, tener todas las complicaciones que gradualmente se van viendo más reflejadas, ¿cierto?, en la medida que van pasando también los años. Bien.
Nosotros vamos a hacer este trabajo aquí a nivel físico y vamos a recuperar un porcentaje y debemos llegar, ¿cierto?, a tener un 48% de conciencia. Y evidentemente vamos recuperando el cuerpo físico. Esto, ¿cierto?, es lo que nos va a permitir desenvolvernos en la quinta dimensión. ¿A qué nivel? Al nivel, ¿cierto?, del cuerpo astral, es decir, quinta dimensión, cuerpo astral, ¿cierto?, en donde la búsqueda es poder trabajar, ¿cierto?, los deseos, principalmente recuerda que aquí están los deseos, y nosotros lo que vamos a hacer es fabricar un cuerpo astral solar, para justamente llegar a desarrollar este estudio en nuestro interior. Esto requiere conciencia, ¿sí? Cada dimensión tiene su conciencia, y la conciencia que nos va a ayudar a desarrollar, ¿cierto?, el cuerpo astral y movernos en el cuerpo, en el mundo astral, es la conciencia que vamos recuperando, ganando acá en el cuerpo físico. Eso es lo que nos va a llevar a despertar en el astral. Por eso es tan importante empezar aquí, a sentar las bases aquí físicamente. Porque toda la conciencia que vamos despertando, liberando, iniciamos con un 3%, ¿sí? Ese 3% lo tenemos que elevar, aumentar, eliminando el ego, para que realmente nos lleve, ¿cierto?, a despertar en el mundo astral. Es difícil despertar en el mundo astral si no hacemos el trabajo aquí en el físico. Mientras vamos despertando en el astral, ¿cierto?, vamos en la práctica sexual creando el cuerpo astral, bien digo, solar, que nos da, ¿cierto?, realmente una capacidad de movernos en el mundo astral. ¿Para qué? Para realmente hacer un estudio objetivo del ego. Mientras más conciencia tenemos, podemos tener realmente una conciencia y una objetividad y no ser engañados. Principalmente es eso. Nosotros hoy en nuestra condición, los egos se disfrazan de maestros, ¿cierto?, en el mundo astral, se nos presentan escenas fantasiosas, cuestiones que no tienen ningún sentido realmente, y uno está en penumbra, esa es la verdad, y más que en penumbra, a oscuridad total. Hoy, ¿cierto?, tratando de entender un poquito los sueños, quizás con él uno ya se ve medio superado, pero la idea es que uno llegue a dominar el mundo astral y a moverse en el mundo astral, en la quinta dimensión, con un nivel de conciencia, ¿cierto?, que en realidad se lo va a dar total y absolutamente cuando tiene el cuerpo astral solar. Este trabajo, ¿cierto?, nos va a llevar a desarrollar la conciencia hasta en un, ¿cierto?, 24% más. Porque esto, ¿cierto?, es la conciencia que está aquí a nivel de los deseos. En esta misma quinta dimensión, ¿cierto?, y gracias a esa conciencia que tenemos, que vamos a ir liberando en el mundo astral, producto de estos trabajos en el astral, es que nos puede llevar, ¿cierto?, a la misma quinta dimensión, pero ya a nivel mental. Y ahí hablamos del cuerpo mental, ¿cierto?, que debemos llegar a fabricar. Ese cuerpo mental que debemos llegar a fabricar, es un cuerpo mental solar. Ambos, mental y astral, pertenecen a la quinta dimensión, ¿sí? Son de la quinta dimensión. Pero como decía al inicio, son cuerpos distintos, ¿sí? Y son, por lo tanto, cada uno tiene su conciencia que le permite, ¿cierto?, establecer realmente, ¿cierto?, el dominio de ese lugar. Pero todo parte ¿de dónde? Del físico. Aquí, a nivel físico, es donde se inicia. Si no iniciamos acá, nunca vamos a poder pasar a un astral. Si no practicamos el arcano, tampoco vamos a poder realmente fabricar un cuerpo solar astral. Y para esto, si llegamos al mental, ¿cierto?, realmente tampoco vamos a poder tener experiencia real de este mundo y de esta, ¿cierto?, de esta manifestación, si no creamos el cuerpo mental solar.
Cuando una persona, ¿cierto?, ha logrado crear el solar, el cuerpo mental solar, es que se puede desarrollar el desdoblamiento mental. Esto es bien importante y bien interesante porque el estudio que hacíamos del ego aquí físicamente, que hacemos aquí del ego físicamente, ¿cierto?, es bastante abstracto para nosotros. ¿Por qué? Porque son en base a lo que pensamos, a lo que sentimos y a lo que hacemos. Realmente cuando ya estamos haciendo es que ya vemos muchas veces el error. Por eso nos vamos entrenando en la autoobservación para poder ir antes, ¿cierto?, de que se manifiesten, trabajando sus defectos psicológicos. Bueno, en el astral ya vamos a poder ver a los defectos psicológicos de manera, ¿cierto?, animalesca muchas veces. Los animales, ¿cierto?, tienen una representación en el mundo interior de defectos, o al revés, los defectos tienen manifestación como de animales, ¿cierto? Y ahí, desde lo arquetípico, que uno podría entender, ¿cierto?, representan algo. Pero tienen y son sustancias, son reales. ¿Cuándo se logra captar esa realidad? Cuando tenemos ya el solar, el cuerpo astral solar, porque eso nos lleva, ¿cierto?, a la parte superior del mundo astral, ya que es un tema de dimensiones, que eso es lo que decíamos que hay que tener bastante claro. Entonces, cuando llegamos a este nivel, y debido a que estamos en la misma dimensión, se puede hacer el desdoblamiento mental. ¿Cómo se hace eso? Estando ya desdoblados, ¿cierto?, de manera astral, ¿cierto?, aquí está en el astral, la persona va a hacer un acto, ¿cierto?, conscientemente, que es dar una instrucción, una orden, ¿cierto? Cuerpo astral, salid de mí, o sal de mí. Esto es una orden imperativa, ¿sí? Esta orden lo que va a hacer, ¿cierto?, junto con un movimiento, un gesto, es que va a salir el astral del, o mejor bien digo, el astral del mental. Y van a quedar, ¿cierto?, ambos cuerpos frente a frente. Este desdoblamiento mental se da gracias a estas circunstancias, ¿cierto? En realidad esto, fíjate que es al revés. Yo lo escribí aquí y quedó, ¿cierto? Porque al decir cuerpo astral, salir de mí, es el mental, ¿cierto?, el cuerpo que le está dando la orden al astral. Aquí queda el mental y aquí queda el astral. Y ambos cuerpos quedan frente a frente gracias a que ambos están en la misma dimensión. Pero cada uno queda con su propia conciencia. Gracias a eso es que se puede seguir haciendo el trabajo de investigación y eliminación del ego. A nivel astral, ¿cierto?, lo que se hace es una investigación del ego como que fuera una unidad. A nivel del mental, lo que se hace, ¿cierto?, es investigar al ego con la pluralidad que es, ¿cierto? Es decir, ya no vamos a ver un defecto como una persona, o como un animal, ¿cierto?, como una representación única, sino que como una verdadera legión, como una verdadera, ¿cierto?, enjambre de muchos, ¿cierto?, pequeñas manifestaciones diminutas. ¿Por qué? Porque al poder, ¿cierto?, hacer este traspaso, lo que estamos haciendo ya es que, debido a que se ha ido disolviendo el ego, ¿cierto?, la naturaleza del ego ha ido cambiando. El ego originalmente es molecular, ¿cierto?, de naturaleza molecular. Lo vimos en las dimensiones. Y cuando ya, ¿cierto?, se ha ido haciendo el trabajo a nivel astral, el ego ya cambia de sustancia, se ha ido disolviendo el ego. Es decir, ya deja de ser molecular y empieza a ser, ¿cierto?, atómico. Es decir, átomos, tal cual. Y eso, ¿cierto?, le da la pluralidad. Aquí veíamos, ¿cierto?, un yo X, ¿cierto?, con la forma de un animalito, ¿cierto? Esa es la representación que tenía en el astral.
esto se ha ido disolviendo y ya empieza a tener otra sustancia. Y esa sustancia, ¿cierto? En miles de expresiones, ¿cierto? Son verdaderamente una legión. Pero ahí ya nos vamos a ir a trabajar al ego, a eliminarlo así, a lo bravo, ¿cierto? A la pelea, a la lucha contra los deseos. No, esta es una investigación, uno a uno que se va haciendo. Se va comunicando, conversando, ¿cierto? Tal cual como que fuera un amigo. Y cuando uno se encuentra por ahí un amigo calavera, ¿eh? Tiene un amigo que se lo encuentra por la calle, y uno así como de buena, hola, ¿cómo está? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hace usted para alimentarse? Normal, así. ¿Cómo funciona usted? ¿Qué pasa que todavía no lo puedo, ¿cierto?, empezar a trabajar más profundamente? Y el defecto, ¿cierto?, el detallito, le va a ir entregando la información. Esto es lo que va a hacer que el avance a este nivel, estamos hablando de un nivel mental ya, sea muy importante. Es por eso la importancia del desdoblamiento mental. Y esto, ¿cierto?, nace de lo que hemos ido explicando. Ese trabajo es lo que va a lograr, ¿cierto?, disolver aún más. Porque si aquí eres, ¿cierto?, el ego es molecular, aquí es atómico, luego, ¿cierto?, va a venir, ¿cierto?, al disolverse cada una de estas partículas, gracias a que lo investigamos y lo eliminamos con la ayuda de la Divina Madre en el mundo físico, es que aquí ya vamos a hablar, ¿cierto?, de electrones. Es decir, se empieza a descomponer no solo la molécula, sino que también el átomo. Y finalmente, tenemos que llegar allá, porque esos electrones son realmente nuestra propia energía sexual. Y luego, ¿cierto?, ya pasamos al nivel causal, que es otra, ¿cierto?, la siguiente etapa, el siguiente nivel. Pero primero tiene que darse esto, para poder desintegrar ya a este nivel. Y con ¿cierto?, ese trabajo es que nos va a dar la materia, ¿cierto?, dado que separamos, ¿cierto?, ya la molécula, el átomo, ¿cierto?, nos quedan los electrones. Y esa energía electrónica es la que nos lleva, ¿cierto?, al nivel causal, donde ya hablamos, ¿cierto?, ya del trabajo de la unión del alma humana con el alma divina. Pero para eso tenemos que pasar por el desdoblamiento mental. Y esa investigación es la que podemos hacer, ¿cierto? Y debemos hacer desde aquí abajo, desde el físico. Si te das cuenta, ya por acá llegamos a un 72% de conciencia para poder hacer el avance a la siguiente, ¿cierto?, grado o nivel, que es el trabajo, ¿cierto?, causal. Esta es la clase, ¿cierto?, para poder desarrollar el desdoblamiento mental. Esta es la explicación. El desdoblamiento mental, recuerda, cuerpo astral, salir de mí. Es como cuando uno llega, ¿cierto?, y el mismo gesto, cuando uno llega acalorado, ¿cierto?, de la calle, y viene con un chaleco, un abrigo o una casaca, se mete a la casa, ¿cierto?, y rápidamente se lo saca. Ese mismo gesto, ese mismo acto, ¿cierto?, como que se está sacando algo de encima. Y el cuerpo astral va a quedar allá, y nosotros aquí, ¿cierto?, con el cuerpo mental. Y ambos, ¿cierto?, con su conciencia, pueden comunicarse, y además, ¿cierto?, a nivel mental, hacer esta investigación de la que estamos hablando. Esta es la clase, ¿cierto?, respecto al desdoblamiento mental, y como ya se ve, ¿cierto?, hay que tener ya un trabajo, pero es necesario saber cómo se desarrolla, porque es parte, ¿cierto?, de lo que aquel que busca la liberación debe conocer, ¿sí? Si tienen preguntas, queda abierto, ¿cierto?, para que podamos responderlas, ¿sí? Dice Pía, el trabajo sería eliminación del ego en el físico, luego astral, luego mental y finalmente causal. Claro, porque ya cuando llegamos al causal vamos a las causas del ego. Fíjate, todo lo que hay que recorrer. Y fíjate que el trabajo uno lo hace siempre a nivel físico, ¿sí? Aquí todo se tiene que hacer a nivel físico, pero la información viene de los trabajos, ¿cierto?, a nivel astral, a nivel mental y luego, ¿cierto?, a nivel causal. En el mental, en el astral, en el causal se hacen investigaciones, sí. Aquí la investigación profunda del ego, aquí de nuestros deseos, en el causal se trabaja en las causas, se está haciendo trabajos ahí profundos, pero finalmente donde se tiene que plasmar es físicamente, es decir, aquí es donde se asienta toda la energía, ¿cierto?, que se va rescatando, liberando. Esa energía finalmente es nuestra conciencia, y eso es en el fondo nuestra propia energía
sexual, que es la que ha dado origen a todo, que tiene, ¿cierto? Y se ha multiplicado, ¿cierto? En todos los defectos psicológicos, o más bien dicho, se ha visto encerrada en cada uno de los defectos psicológicos, y al final por eso está, ¿cierto?, perdida en el yo. Y hay que rescatarla. Recuerda que cada defecto, ¿cierto? Cada defecto, voy a hacer otro dibujo para que no se confunda, cada defecto es una personita, tal cual, y que tiene atrapado un porcentaje de conciencia. Entonces nosotros vamos a decapitar ese yo, ¿para qué? Para que se libere esa conciencia. Y esa conciencia es lo que en el fondo estamos rescatando, en distintas dimensiones y de distintas formas. ¿Sí? Bueno, eso, si no tienen más preguntas, o sí, si hay más preguntas. Bueno, vamos a hacer una práctica, ¿sí? Esta se puede decir que es una información de tejas para arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras uno no esté aquí, ¿cierto?, trabajando, todo esto le suena wow, ¿sí? Pero es necesario saberlo. Como estamos, ¿cierto?, en este proceso de indicar, de compartir el caminito, ¿cierto?, tenemos que saber cuáles son los pasos. Dice, Pía dice, se deduciría sí, que sin esos creación de cuerpos tampoco hay eliminación del ego más profundo. Claro, el ego sí o sí va de la mano, ¿cierto? La eliminación del ego va de la mano de la creación de los cuerpos. Recuerda, ¿cierto? Y la pregunta está bien, ¿cierto? Nos ayuda a complementar. Son tres los factores, ¿cierto? Muerte del ego, eliminación del ego, transformación o transmutación de la energía sexual para crear los cuerpos solares, es lo que hemos dicho permanentemente, y el sacrificio por la humanidad, que es, ¿cierto?, ayudarnos entre nosotros a compartir esta información. Entonces, si uno no va a la mano, ¿cierto?, de la creación de cuerpos y de la eliminación del ego, el avance es muy, muy distinto. Pero si van de la mano estos dos elementos, podemos avanzar y fuerte, ¿eh? Y si la persona se mete a transmutar y está permanentemente haciendo su trabajo en el día de eliminación de yoes, entonces empieza a tener experiencia rápidamente consciente en cada una de las dimensiones, pero tiene que meterse en serio. No de teoría, sino que en serio a transmutar. Y para llegar a transmutar, ¿qué hay que hacer? Dejar de fornicar, ¿sí? Lograr la castidad. Si ahí es donde estamos nosotros pegados por centurias, pegados, pero pegados, así, no hay caso. Nosotros realmente cuando dejemos la fornicación, y ese es lo que tenemos que, ¿cierto?, lograr, a todo nivel, física, emocional, ¿sí?, mental, los tres tipos de fornicaciones, ahí ya estamos a paso, ¿cierto?, de entrar en el, ¿cierto?, lo que se conoce como la iniciación, a encender el fuego, ¿cierto? Clase que vamos a ver justamente en la fase B, rapidito ya, en un ratito más, creo que en la 5 justamente, el equilibrio del centro de fabricación del vehículo, la 5B, sí. Entonces, ahí vamos a ver cómo hay que ir armando este proceso. Dice Nancy, ¿cómo saber cuándo vamos avanzando antes de llegar al astral? Ah, bueno, muy, muy bien tu pregunta, Nancy, está súper clarita. Fíjate, porque empieza a aumentar así, rapidito, la conciencia del astral. ¿Cómo sabemos que tenemos un cuerpo físico? Porque nos movemos con él, ¿cierto? Y tenemos un grado de conciencia cuando empezamos a autoobservarnos y estar aquí y ahora, presente en todas nuestras reacciones. En el astral empieza a pasar lo mismo. Empiezo a despertar aquí físicamente y en el astral empiezo a verme consciente. Me doy cuenta de dónde estoy, me doy cuenta con las personas que estoy interactuando. Muchas veces uno se duerme y vuelve al cuerpo. O sigue, ¿cierto?, fantaseando en el astral. Pero empiezan a aumentar esos tiempos de conciencia. Y empieza a salir más fácil del cuerpo. Empieza a desdoblarse así, pero muy natural. Casi sin buscarlo. Se acuesta uno y se concentra en el corazón. ¡Pum! Y se desdobla. ¿Por qué? Porque ha empezado a aumentar la conciencia en el físico. Y eso es lo que estábamos, ¿cierto?, viendo. Y por eso es tan interesante lo que tú preguntas, porque mientras más le ponemos aquí en gana y morimos y estamos ahí pendientes y trabajando, por consecuencia natural, porque sí o sí tiene que darse, vamos a ir despertando en el astral. Ahora,
Aquí, cierto, hay una exigencia, es tener un cuerpo. Aquí lo tenemos y lo vamos a recuperar. Este es nuestro cuerpecito. Aquí el solar hay que crearlo. Y esa es la parte, cierto, que hay que ponerse en la parte sexual a transmutar. En pareja ahí, sin perder la energía, vamos para arriba, para crear finalmente este astral. Pero evidentemente no vamos a poder hacer esto otro si aquí no tenemos una conciencia en el mental, ¿cierto?, que nos permita establecer una realidad. La realidad se establece, como decíamos al inicio, con la conciencia que tenemos, estando en la dimensión adecuada y con el cuerpo correspondiente para esa dimensión. Entonces el cuerpo aquí no lo tenemos. Aquí se dice que tenemos cuerpos lunares. Por eso tenemos la dificultad. ¿Y por qué son lunares? Porque en realidad no están creados. Son como espectros, ¿sí? Y cuando ya empezamos a morir aquí, duro en el físico, empezamos a tener un grado de realidad aquí, pero todavía es subjetiva en la parte, ¿cierto?, astral. Lo que tenemos que llevarla es a que sea objetiva. ¿Cómo se hace? Aumentando la muerte y creando el cuerpo. Ahí empieza a tener una realidad en el astral. Y de ahí no lo saca nadie, ¿eh? Porque ahí uno se empieza a ser dueño de su mundo astral. Y se mueve, lo conoce, lo recorre. Una vez hecho eso, ¿cierto?, empieza el trabajo hacia la siguiente cuerpo, hacia la siguiente dimensión. Y de ahí viene la necesidad de entender el desdoblamiento mental, ¿vale? Dice, pero el ser que queda no es un ego, porque tienes un espacio de conciencia. Pero el ser que queda no es un ego. ¿No es un ego? Pero ¿qué ser que queda? No logro entender, Brian, ¿a qué te refieres? No me queda tan clarito. Si lo pudieras aclarar, lo respondemos inmediatamente. Pero el ser que queda no es un ego, ¿por qué tiene un espacio de conciencia? Porque tiene un espacio de conciencia. No logro entender a qué se refiere Brian con la pregunta. Si me ayuda, yo le respondo lo que comprendo, pero no logro entenderlo, ¿sí? Para que nos pueda aclarar ahí ese punto. Quizás te refieres a esta situación, ¿sí? Los dos cuerpos. Cada cuerpo, ¿cierto?, tiene una conciencia. La conciencia astral y la conciencia mental. Si es eso lo que estás diciendo, y por lo tanto no hay ningún problema, ¿cierto?, que queda separado. ¿Sí? Así que eso sería, que si todo que nos queda de personalidad usando estas enseñanzas y lo que queda es ego, que si todo que nos queda de personalidad usando estas enseñanzas y lo que queda es ego, cuando nosotros eliminamos el ego, y quizás, ¿cierto?, voy a entender, cuando vamos eliminando el ego, lo que también empieza a perder, ¿cierto?, presencia es la personalidad también. La clase 15 de la fase A, ¿cierto?, que se llama Ego, Personalidad y Esencia, nos va a ir ayudando a comprender esta relación. La energía que es el ego necesita de la expresión, ¿cierto?, a través del vehículo que se llama personalidad, ¿sí? Esa personalidad, cuando uno se enoja, ¿cierto?, hoy, en esta experiencia, en esta vida, uno se enoja y la verdad, ¿cierto?, tiene una forma que está asociada a la personalidad que se creó por las experiencias de la vida, ¿sí? Ejemplo, ¿cierto? A mí me enseñaron que no debía pelear en la casa, pero no quiere decir que no tenga ira. Entonces, mi expresión, dada a ciertas experiencias en la personalidad de la ira, va a ser apretando los puños, conteniéndome, ¿cierto? Pero ¿hay ira? Sí. Es decir, está el ego, pero tiene una forma distinta en la personalidad. Cuando empiezo a eliminar este ego de la ira, la personalidad también empieza a perder energía y se empieza a disolver. Lo que va quedando siempre va a ser la conciencia. Esa conciencia no tiene, ¿cierto?, el ser, o la conciencia no va a tener una dificultad en la expresión. La conciencia o el ser es, y no está predeterminada a una actuación, una forma. Simplemente para cada situación se expresa, tal como, ¿cierto?, es el ser. Ahora, eso es intelectualizarlo, ¿cierto?, un poco, pero es realmente así. Un ser despierto tiene unas formas que para uno serían incomprensibles. ¿Por qué? Porque uno lo ve desde el ego, pero el ser despierto
va a reaccionar o va a funcionar o se va a mover de una forma que para vos no tiene ninguna explicación. ¿Sí? Ahí, en la medida que vayamos tomando más clases, ¿cierto? Vamos a ir profundizando esos conceptos Brian. Si no hay que olvidar que esta es una clase de fase B y hemos avanzado a hartos conceptos, ¿cierto? Que ya vamos teniendo más claro. ¿Ok? ¿Se entendió? Ah, perfecto, muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, ¿cierto? Vamos a pasar a la práctica y aprovechando que esta clase es bastante puntual, tratamos de explicarlo lo más claro posible para que se entienda este desdoblamiento mental. Vamos a hacer un poquito más de tiempo, ¿cierto? En el trabajo que hemos venido haciendo de concentración en el corazón, ¿sí? Ojalá tengan ubicación adecuada. Bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como la hemos venido haciendo desde, ¿cierto? Ya un tiempo, de la misma manera. Vamos a poner toda la atención. Recuerda que insistimos en esta práctica, no porque no haya más, ya vemos muchas, pero esta va a ser siempre la llave. Tener una capacidad de concentración es fundamental. Entonces, vamos a poner un foco de atención que siempre es el corazón. Sentir los latidos de nuestro corazón. Mantenemos toda nuestra atención o conciencia en los latidos del corazón y cualquier situación ajena, pensamiento, ¿cierto? Rollos mentales, preocupaciones, que las noticias, que no sé qué, el clima, etcétera, a cualquiera de esos elementos, ¿cierto? Que parezca pensamiento, madre mía, elimina estos pensamientos. Emociones, ¿cierto? De cualquier tipo, también. El cuerpo se quiere mover, que quiere ir para allá, que se quiere levantar. Madre mía, elimina, es cierto, estos movimientos, este deseo. Cada vez que vamos haciendo eso, ¿cierto? Volvemos a nuestro corazón, que es de donde parte, ¿cierto? Realmente todo. Entonces, vamos a iniciar con una inhalación, 3 inhalaciones, ¿cierto? Y exhalaciones que nos permiten relajar hombros, el cuerpo en general, para poder establecer una relación con el cuerpo. Inhalamos. Vamos con la práctica.
Bien, vamos a ir volviendo de a poquitito. ¿Sí? He podido tener un poquito más de tiempo para practicar. Probablemente vamos a buscar que sea así, para ayudarnos a internalizar y poder llevar adelante, ¿cierto?, la concentración permanentemente en nuestras actividades. Ese es el sentido. Eh, bueno, hemos estado unos minutos más que en otras ocasiones y cada vez vamos a avanzar. No quiero dejar de ampliar o como bien dicho, clarificar. Brian en un inicio hacía una acotación respecto a un par de autores, ¿cierto? Él mencionaba ahí a Jung, creo, y a Weiss. Fíjate que cuando uno busca información y está interesado en estos temas, la verdad que es comprensible que uno se mete por muchos lugares e indaga bastante. Pero siempre es una búsqueda intelectual, ¿cierto? Llena nuestro espacio intelectual. Pero el problema no es solo eso, sino que también no apunta realmente a una transformación profunda. Cuando uno, ¿cierto?, quiera encontrar algo que realmente le pueda llevar a un cambio trascendental, debe tener dos elementos siempre en cuenta. Que esa información me hable claramente de la transmutación sexual, que implica no fornicar, no perder la energía sexual, y por otro lado de la eliminación del ego, de una forma, ¿cierto?, concreta. Si no se habla, ¿cierto?, no se plantean estos dos aspectos, la verdad que probablemente me estoy llenando de información basura. ¿Qué quiere decir eso? Que no me lleva para ningún lado, que no está siendo concreta, ¿cierto?, y que no me está colaborando con el despertar de la conciencia de manera objetiva, sino que me está embolinando la perdiz y me está llevando por cualquier ruta, cualquier camino que no va para ningún lado. Eso, ¿cierto?, es uno de los grandes problemas de nuestra actual situación, que estamos contaminados con información intelectual pseudoesotérica, que no colabora con la transformación profunda, ¿sí? Esa, ¿cierto?, es una claridad que siempre deberíamos tener en cuenta si es que realmente anhelamos una transformación, ¿vale? Siempre que esta información me lleve por la transmutación sexual, ¿cierto?, sin fornicar la energía sexual, sin llegar al derrame, ni el orgasmo, y por otro lado me indique, ¿cierto?, la forma de eliminar el ego, si no es por allí, entonces probablemente voy a ir perdiendo el tiempo. Esa es una decisión también de cada uno, ¿sí? Así que, para que no quede ese cabo suelto que por ahí al principio apareció. Bueno, si no hay preguntas, ¿cierto?, ya por lo que vemos del tema, les quiero dejar invitados para mañana, viernes, que nos toca, las dimensiones y dónde están en nosotros. Esa es una clase de la fase A. Las dimensiones y dónde están en nosotros. Mira, estamos muy relacionados, ¿sí? Fase A y fase B. La fase A plantea un tema más general y la fase B lo va profundizando, ¿sí? Entonces es muy bueno que mañana podamos ver este tema para que quizás se va complementando con lo que estamos aquí viendo. Eso, mañana a las 8 les esperamos, ¿cierto? Y el lunes, ¿cuál vamos a ver? El equilibrio de los centros y la fabricación de los mercurios. Estos temas que estamos viendo, ¿cierto?, realmente para aquel que le interesa su cambio interior, son de mucha importancia. Poder comprenderlos, primeramente, como cualquier cosa, ¿cierto?, a nivel racional, intelectual, pero para poder luego practicarlo. Para el despertar de la conciencia se requiere el equilibrar los centros, ¿sí? Ahí vamos a estas clases que vienen, están muy importantes, son muy importantes, muy interesantes en ese sentido. Bueno, les queremos agradecer, ¿cierto?, que estén acompañándonos, que tengan una muy buena noche, lo más útil posible, ¿cierto?, en todo nuestro trabajo, ¿sí? Gracias, Paz, ¿cierto?, también a ti y a todas las personas que están conectadas en el chat y aquellos que no han escrito pero que están en línea también, ¿cierto?, les estamos muy agradecidos. Que tengan una muy útil noche todos ustedes, ¿sí? Un abrazo.
Buenas noches, sí. Katy, Nancy, buenas noches también Estela. Viviana, Silvia, buenas noches Silvia. Saludos por ahí también a Felipe y también Nancy, a Jorge. Sí, estamos, ¿cierto?, en contacto. Que tengan una muy buena noche todos. Muchas gracias. Un abrazo.